Bienvenidos a la conferencia magistral Las Edades del Cerebro, que dictará la doctora Herminia Pasantes Ordóñez en el marco de la sexta Feria del Libro de Ciencias de la Salud 2021. La doctora Herminia Pasantes es bióloga, maestra en bioquímica por la UNAM y doctora en neurociencias por la Universidad de Estrasburgo. Investigadora emérita de la UNAM y del Sistema Nacional de Investigadores. Su vasta obra científica tiene amplio reconocimiento nacional e internacional, conferencista invitada en reuniones sobre su tema de estudio en más de 20 países, con cerca de 200 publicaciones y más de 7,500 citas. Pionera en la investigación en neuroquímica en México, miembro y parte del Consejo de las Sociedades Científicas más importantes en neurociencias en el país y en el extranjero, y de los cuerpos editoriales de revistas nacionales e internacionales. Es miembro del Consejo Consultivo de Ciencias y del Seminario de Cultura Mexicana. A través de sus más de 5 décadas de investigación y docencias, ha formado un número importante de investigadores establecidos en el país y en el extranjero, y transmitido sus conocimientos sobre la función del cerebro a muchas generaciones de biólogos, médicos y psicólogos. Su interés por la divulgación de las neurociencias se plasma en artículos, libros y más de 200 conferencias. Su trayectoria la ha hecho merecedora de numerosas distinciones, entre las más importantes el Premio UNAM en Investigación en Ciencias Naturales y el Premio Nacional de Ciencias y Artes que recibió en 2001. Quedan con ustedes con la doctora Herminia Pasantes. Muchas gracias. Doy la bienvenida muy cordial y felicito a los nuevos estudiantes, a los estudiantes que lograron entrar a la Facultad de Medicina. Muchas felicidades. Y sin más preámbulos, vamos a comenzar a hablar sobre las edades del cerebro. El cerebro es, sin duda, la parte culminante de la evolución de la naturaleza. Y me gusta mucho compartir esta frase del neurobiólogo portugués Antonio Damasio, donde dice que el cerebro creó al hombre. En efecto, la humanidad, lo que hace humano a un hombre, lo que lo diferencia de los animales es el cerebro, y particularmente la parte del lóbulo frontal. Este lóbulo frontal es el último que apareció en la evolución, el último que se desarrolla durante la vida embrionaria, y es lo que concentra en buena parte la esencia de la humanidad. Y hablar de cerebro es hablar de la vida de las neuronas. Las neuronas son, evidentemente, las que permiten en su gran mayoría el funcionamiento del cerebro, desde los más elementales actos como pueden ser caminar o incluso respirar, hasta los más complejos, resolución de problemas filosóficos, de teoremas matemáticos. Todo se basa en las neuronas y en la comunicación entre las neuronas. La comunicación se establece en esta zona de la neurona. La neurona tiene un soma neuronal, unas ramificaciones y una prolongación que es el axón, y es al terminar el axón cuando se establece la comunicación con la otra neurona a través de esta como vesícula, esa parte terminal del axón. Pero las neuronas no están conectadas, digamos, no están unidas, no están pegadas. Vean ustedes que aparece un espacio entre las dos, y para que se pueda establecer esta comunicación entre dos neuronas, ese espacio se llena por moléculas que son los neurotransmisores. Esos neurotransmisores, cuando las neuronas están silenciosas, cuando no están estableciendo conversaciones con otras neuronas, están alojados en las vesículas sinápticas. Están estas que ustedes pueden ver aquí,
en la microfotografía de la terminal del axón. Esta es la neurona que va a emitir un mensaje y esta es la otra, la neurona que va a recibir el mensaje. Entonces, cuando esto sucede, se libera el neurotransmisor de las vesículas, atraviesa el espacio, este espacio que se llama espacio sináptico, porque a todo este conjunto se le conoce como sinapsis. Entonces, atraviesa el espacio sináptico y se conecta con moléculas en la neurona receptora que se llaman receptores. En ese momento es como si se abriera una puerta porque el neurotransmisor, la llave, entró en la cerradura específica para esa llave, la puerta se abrió y se estableció la comunicación. Pero esta comunicación tiene que ser muy bien definida, equilibrada en términos de tiempo y de intensidad. Y eso se logra mediante, para la mayor parte de las neuronas, mediante la remoción del neurotransmisor del sitio de contacto. Así se va a acabar la conversación entre las neuronas. Y vamos a ponerlo de manera muy simplista, como si hubiera un transportador, un transporte que se lleva al neurotransmisor, lo aleja del sitio de contacto y termina la comunicación. Esas moléculas son los transportadores. Y es en esa forma como se lleva a cabo la comunicación interneuronal, que es, como les digo, la base del funcionamiento del cerebro. Las neuronas establecen una cantidad enorme de conexiones. Hay entre 80.000 y 90.000 millones de neuronas. Y esas neuronas establecen comunicaciones a veces hasta de cientos con otras neuronas. Entonces, el estudio de la comunicación entre las neuronas es fundamental. Eso va a permitir conocer muchísimo de la fisiología y de la patología del cerebro. Hay proyectos que están dedicados desde hace ya por lo menos una década al conocimiento de la conexión entre las neuronas. Uno de ellos, quizá el primero, fue el proyecto del conectoma humano, que es un proyecto desarrollado básicamente en Estados Unidos, un proyecto multinacional europeo que es el Human Brain Project, y recientemente este nuevo proyecto que se refiere al estudio de las conexiones durante el desarrollo del cerebro. Y hay otras fuentes en donde se puede ir consultando todos los resultados de estos proyectos. Y con lo que se ha visto que es interesantísimo es que ya lo suponíamos o lo intuíamos que cada cerebro es diferente. Cada individuo tiene un cerebro distinto. Por más que haya nacido de los mismos padres y crecido en el mismo ambiente, el cerebro va a recibir estímulos diferentes y cada individuo tiene un cerebro único. De hecho, ya se puede hablar de una especie de huella cerebral, como se habla de una huella digital. Y se está viendo que esta conectividad interneuronal pues define muchísimas cosas. Define desde luego pues la inteligencia, el carácter, los rasgos de personalidad, los talentos distintos de cada persona. Pero esto es como un hardware. Es, digamos, así están establecidas las conexiones en el cerebro cuando nacemos. Pero el cerebro tiene esta propiedad extraordinaria que es la neuroplasticidad. Entonces está recibiendo infinidad de programas en ese hardware y está cambiando todas estas cosas que tenía inicialmente, se pueden modificar por lo que rodea al individuo. Una persona puede ser muy inteligente y si haber nacido con una conectividad que lo hace inteligente, pero estar en un medio tan pobre que su inteligencia nunca se va a desarrollar, nunca va a alcanzar todo su potencial. Entonces, estos estudios de la conectividad entre las neuronas, pues son fundamentales, como les digo, para conocer en lo más íntimo, digamos, la función cerebral. Vamos a hablar de 4 edades del cerebro. Antes de nacer,
durante la adolescencia, antes de nacer y un poco en la infancia, la adolescencia, la edad adulta y la vejez. En el neurodesarrollo es que se van estableciendo estas conexiones. Es el momento de organizar, de alambrar. Se habla con frecuencia de que el cerebro tiene como un alambrado, que es justamente el de la comunicación entre las neuronas. Y vean ustedes cómo se va aumentando el número de neuronas y se va aumentando el número de conexiones. Digamos que el proceso de formación de la conectividad en el cerebro tiene estas etapas. Empieza con la proliferación de lo que van a ser las neuronas. Luego, estas neuronas se van a ir diferenciando, van a migrar para irse acomodando de una manera perfecta en las distintas áreas del cerebro relacionadas con su función. Se van a mielinizar, es decir, van a tener esta vaina de mielina que no les he explicado, pero es fundamental para que los axones pasen la electricidad muy rápido. Es curioso, pero la forma como en que se comunican las neuronas es a través de cargas eléctricas y como en un cable eléctrico, pero igual que en un cable eléctrico, tiene que estar aislado ese cable para que no se disipen las cargas. Y esa protección, ese aislamiento, está dado por la vaina de mielina. Vean ustedes aquí, esta es la vaina de mielina que cubre al axón y que es fundamental. Si no existiera esa vaina de mielina, los nervios trabajarían a una lentitud tan grande que pues sería casi incompatible con el pensamiento. Entonces, estos son los procesos que tienen lugar durante el desarrollo. Finalmente, las neuronas se acomodan perfectamente, establecen las conexiones adecuadas y las que no llegaron a conectarse se desaparecen, digamos, mueren las neuronas por este procedimiento de muerte neuronal programada. Y de esta manera solo quedan las conexiones que se establecieron de manera eficiente. Ahora voy a hablarles de un par de cosas que tienen lugar durante el desarrollo. Una es el establecimiento de la definición sexual. Ya sé que a las feministas no les gusta que yo diga que sí hay diferencias en el cerebro masculino y el cerebro femenino. Y cada vez los estudios biológicos están dando apoyo a esta idea. Por supuesto que la parte cultural tiene una gran importancia. Viene otra vez la neuroplasticidad, todo lo que nos rodea, la manera como somos educados, todo lo que tiene que ver con el entorno va modificando al cerebro, va modificando sus estructuras de conectividad, básicamente. Entonces, en un momento, hace algunas décadas, se hablaba de un hemisferio masculino y un hemisferio femenino. Eso ya no está tan vigente, pero bueno, existen diferencias en el cerebro masculino y femenino. Hay una diferencia en el peso. El peso de las mujeres, del cerebro de las mujeres es 1.200 gramos y el de los hombres 1.400 gramos. Eso no quiere decir mucho o no quiere decir nada. Nada más les pongo este dato aquí del peso de Einstein, un hombre con una genialidad innegable. Pues bueno, nada más comparen. Y sí se ha hablado de que en el hombre, o sí se conoce que en los hombres, en los varones, el cerebro izquierdo es dominante, mientras que en las mujeres no hay dominancia entre los dos hemisferios. Y que hay características que son más frecuentes, digamos, en los hombres que en las mujeres. Tenemos esta lista que ustedes pueden leer aquí. Y desde luego, cada vez que hablemos de diferencias, estamos hablando del grueso de la curva de distribución, es decir, de la gran mayoría de las personas que, en este caso, la gran mayoría de los hombres, la gran mayoría de las mujeres, pero desde luego hay hombres que tienen características, por ejemplo, como mejor procesamiento del lenguaje, hay hombres que hablan hasta por los codos, y hay mujeres que tienen una
gran capacidad para la orientación espacial. Esa es una de las pocas características que sí están bastante bien sustentadas. Los hombres tienen una mejor orientación espacial. Se orientan más, saben dónde está el norte. Las mujeres más bien se fijan en detalles para orientarse. Entonces hay pues diferencias que yo creo que sí son importantes biológicas en el cerebro masculino y femenino. En cuanto a la comunicación, a la conectividad, ahí sí ya hay demostraciones claras de que los hombres tienen mayor conexión intrahemisferio y las mujeres mayor conectividad interhemisferios. Esto también explica por qué no hay dominancia en el caso de las mujeres y en el caso de los hombres. Pero más que sitios específicos, digamos, de que se puedan diferenciar, se ha estado buscando mucho a ver si hay alguna zona del cerebro que sea muy distinta en hombres y mujeres. Y sí hay un par de núcleos en el hipotálamo, de núcleos neuronales, que tienen diferencias, pero en general, y los artículos recientes lo demuestran, más bien hay un mosaico de pequeñas diferencias. Lo que muestran estas matrices aquí es que hay características femeninas y masculinas tanto en el cerebro de la mujer como en el cerebro del hombre. Aquí lo que están midiendo es el volumen de la corteza cerebral. Entonces, la idea es que hay pequeñas diferencias sembradas a través de todo el cerebro entre hombres y mujeres. Ahora, esta definición sexual del cerebro ocurre durante el desarrollo. En un principio, digamos que el cerebro del feto, del embrión que se está desarrollando, está bañado por la hormona femenina de la madre, pero hacia las 13 y 18 semanas, si el feto va a desarrollarse como un varón, empieza a formarse los testículos, empieza a liberarse testosterona y la testosterona va a conectarse, no directamente, pero a través de una serie de cambios que están mostrados aquí, y va a fijarse en receptores en el cerebro que van a determinar el carácter masculino del cerebro. Y lo van a determinar a través ya de toda la vida del individuo. Después del nacimiento, entre los primeros 6 meses, hay de nuevo un surgimiento grande de testosterona circulante que va a fijar esa masculinización del cerebro. Y luego ya en la pubertad pues hay una etapa de intensificación, pero la definición masculina-femenina del cerebro se hace durante el desarrollo embrionario. Y es muy probable también que la orientación sexual se defina en esa etapa. Eso es algo muy importante también, sobre todo para aquellos como yo que creemos que la orientación sexual es una condición absolutamente biológica o fundamentalmente biológica y que tiene lugar en el momento de la definición sexual del cerebro. Entonces puede haber muchas variaciones en todas las etapas de masculinización del cerebro, y eso puede dar una biodiversidad de orientación sexual y de conductas más cercanas a la femenina o más cercanas a la masculina. En los animales, en los ratones, se pueden hacer intervenciones farmacológicas o incluso quirúrgicas, y se puede cambiar la orientación sexual de los ratones. Evidentemente eso no se hace en el individuo, en el hombre, pero sí hay condiciones en la naturaleza que simulan este tipo de manipulaciones. Por ejemplo, en este síndrome que ustedes pueden leer aquí, en el que hay una mayor circulación de testosterona durante el desarrollo, el resultado es que en las niñas que tienen ese síndrome hay una mucho mayor, muy significativa mayoría de
de niñas que cuando sean adolescentes y mayores van a tener una orientación sexual homosexual. Entonces, este tipo de cosas están indicando que puede haber una definición de la orientación, primero, una definición del cerebro masculino y femenino, y segundo, una definición de la orientación sexual. Ahora, también hay una serie de trastornos que ocurren durante el desarrollo. Me voy a referir muy rápidamente a uno de los más devastadores, que es el trastorno del espectro autista. Este trastorno básicamente está relacionado con una conectividad deficiente durante el desarrollo. Es un espectro de síndromes o de síntomas que va desde niños que tienen una inteligencia, una capacidad de inteligencia muy reducida, hasta los más funcionales del espectro, que son los que tienen el síndrome de Asperger, en el que la inteligencia es media y muchas veces superior a la normal. Este trastorno tiene bases genéticas, se han encontrado hasta más de 100 genes alterados en el desarrollo de este trastorno. Y es más frecuente, mucho más frecuente en las niñas, en los niños, perdón, que en las niñas, pero no tiene que ver con el cromosoma que determina el sexo del individuo, sino parece que las niñas, el cerebro de las niñas durante el desarrollo, tal vez por la presencia de estrógenos, resiste mucho más las mutaciones, pero cuando ya no puede resistirlas y nacen niñas con este síndrome, en general su condición es más severa que la de los niños. Básicamente, los principales trastornos tienen que ver con el lenguaje, puede ser una ausencia total del lenguaje. Los niños pueden empezar a hablar, a balbucear, pero hacia los 2 o 3 años dejan de hablar definitivamente. O bien el lenguaje puede ser distorsionado con expresiones repetidas continuamente, sin matices en la entonación, si es un trastorno severo del lenguaje. También hay un trastorno social en la interacción social, y ese sí se da a través de todo el espectro, desde los casos más severos hasta los jóvenes o niños con el síndrome de Asperger, tienen esa dificultad para establecer relaciones sociales, esa dificultad para sentir afecto, para comunicarse empáticamente con los demás. Esas son, digamos, las principales características del autismo. Se considera claramente que se trata de un trastorno en la conectividad durante el desarrollo, y no hay en este momento otra alternativa para mejorar la condición que las terapias, las psicoterapias. Las psicoterapias que vayan modificando los patrones de conducta de los niños, y entre más jóvenes sean, entre más neuroplasticidad tenga su cerebro, que es enorme en la niñez, pero que es, digamos, va empezando, va creciendo, va disminuyendo desde el nacimiento hasta la adolescencia y la edad adulta. El cerebro del niño es infinitamente plástico, recibe todos los estímulos, los maneja, y eso va modificando sus conexiones. Entonces, entre más pronto se detecte el trastorno y más pronto se pueda hacer la intervención de psicoterapia, hay más posibilidades de que estas vías se establezcan de la manera correcta y haya menos alteraciones conductuales. Pasemos al cerebro adolescente. Consideramos, o a veces hemos pensado que el cerebro madura y queda ya completamente desarrollado, pues al terminar la infancia. Pues no es así. Los adolescentes tardan mucho tiempo en madurar su cerebro. Es decir, el cerebro de un adolescente de 19 años no está maduro, para nada. Y esa maduración, que alcanza hasta a veces
más allá de los 21 años, es precisamente en esta zona del cerebro en la que, en el lóbulo frontal, en el que se procesan los elementos de maduración que caracterizan al adulto. Son la percepción de riesgo, control de impulsos y toma de decisiones. Por eso son así los adolescentes, porque no tienen el cerebro maduro. Las hormonas no participan en este tipo de conductas. Los adolescentes no tienen una buena percepción de riesgo, por eso piensan que todo les pasa a los demás, pero no les pasa a ellos. Entonces, tienen sexo inseguro, hacen muchísimas conductas imprudentes porque no tienen el cerebro maduro, no tienen el control de impulsos, quieren las cosas inmediatamente, no pueden esperar, no tienen la madurez para esperar. Y el área de toma de decisiones que va a integrar una serie muy amplia de experiencias y de conocimientos, esa tampoco está madura. Entonces, por eso así son los adolescentes. Hay que considerarlo, los padres y los maestros los tienen que considerar, pues para darse cuenta de la etapa por la que están pasando. Ahora, entre las conductas de riesgo está el uso de drogas. Y me voy a ir muy, muy rápido en este tema porque todavía nos quedan muchos por hablar. Las drogas, pues las naturales vienen de plantas muy diferentes, pero vengan de donde vengan, actúan en el cerebro porque se parecen a los neurotransmisores y los suplantan. Todas las drogas, la heroína y la morfina que salen de la amapola, la cocaína del árbol de la coca, el peyote de los hongos alucinógenos, la planta de la marihuana y las drogas sintéticas elaboradas en el laboratorio, todas funcionan, todas tienen sus efectos porque se parecen a los neurotransmisores. Es muy impresionante cómo en las plantas pueden existir compuestos que se parezcan a la serotonina, por ejemplo, o a la mescalina, o la mescalina se parece a la norepinefrina, se parece a la serotonina. Vean ustedes el éxtasis, que es una anfetamina. Vean ustedes, esta es la fórmula del éxtasis. Y esta es la fórmula de la dopamina y esta la de la serotonina. Y vean ustedes cómo la estructura molecular de la droga le permite suplantar en donde sea, en el transportador o en el receptor. Algunas lo suplantan en el receptor, otras en el transportador, pero de manera perfecta. Es una llave perfecta que va a abrir la cerradura para que se abra el receptor, para que se active el receptor. Es una llave perfecta que va a abrir el transportador y va entonces a suplantar al neurotransmisor. Vean ustedes otro ejemplo, el de la morfina y básicamente la morfina. Luego sus derivados tienen todos este mismo núcleo molecular. Vean ustedes cómo se parece a nuestra morfina natural, porque todas estas drogas solo pueden actuar porque nosotros tenemos una droga nuestra, endógena, que tiene los efectos de las drogas que vienen de fuera. Digamos que si una droga es tranquilizante, está actuando sobre neurotransmisores o sistemas de neurotransmisión que son tranquilizantes nuestros. Entonces, siempre el mecanismo es el mismo. La droga se parece tanto, la droga externa se parece tanto a nuestra propia droga que la suplanta. Es la llave falsa que va a entrar al receptor, va a abrir la puerta y va a permitir la comunicación, la va a hacer más intensa, más prolongada. Y ese es el efecto de las drogas. Por eso es el interés de las personas por consumir las drogas. Estas drogas sabemos muy bien en dónde actúan en el cerebro. Es en este circuito, es un circuito neuronal que conecta dos grupos neuronales importantes, el área ventral tegmental y el núcleo accumbens, y ahí actúan todas las drogas.
todo lo que nos da placer está llegando a esta parte del cerebro, ya sea el enamoramiento, el juego, la comida, el sexo, todo lo que nos da placer se procesa en esta zona del cerebro, en estos dos núcleos neuronales que están muy interconectados y que mandan todo a la corteza prefrontal, a la parte del lóbulo frontal, en donde nos damos cuenta de los riesgos, del placer, de las consecuencias, ahí en esa zona de la toma de decisiones. En el caso de la marihuana, volvemos otra vez a la suplantación. Costó mucho trabajo encontrar la marihuana endógena. Primero se conoció la cannabis y luego se conoció cuál era nuestra marihuana natural. Y son estas dos moléculas, los llamados endocannabinoides, nuestro, endógeno, cannabinoide, nuestra especie de marihuana. Tenemos una marihuana natural, que son estos dos compuestos, estos endocannabinoides, y que tienen un papel importantísimo en la vida de los individuos. Y volviendo al tema que nos ocupa de la adolescencia, tienen un papel importantísimo en la maduración, esta maduración tardía del cerebro en los adolescentes. Vean ustedes cómo estos son los receptores de los endocannabinoides, vean ustedes que alcanzan el pico en la adolescencia. Esta es uno de los endocannabinoides, otra vez, lo más alto en la adolescencia. Este es el otro endocannabinoide, el pico más alto en la adolescencia. Esta es la enzima de degradación, pico más bajo en la adolescencia. Entonces, estos endocannabinoides tienen un papel fundamental en la maduración tardía en la adolescencia. Entonces, cuidado pues con cannabis en la adolescencia. No digo que si van a una fiesta puedan fumar marihuana de vez en cuando, una vez al mes, o en fin, pero si ya tienen un problema serio, van a tener complicaciones en la maduración del cerebro. Entonces, pues miren, hay un riesgo, controlen sus impulsos, espérense a ser más grandes, un poquito más adultos, y entonces ya pueden ser más libres para este asunto de la marihuana. Entre los trastornos que aquejan a la adolescencia, uno terrible, no a la adolescencia, digamos, a la juventud temprana. Esta etapa de la vida no es solo adolescencia, sino juventud temprana. Y se presenta en los jóvenes, justamente alrededor de la segunda década de la vida, y es también un trastorno del neurodesarrollo. Tiene distintos aspectos, unos signos positivos, entre los que se cuenta, por ejemplo, el oír voces, las alucinaciones auditivas, que deben ser algo de lo más aterrador para que sienta el individuo. Pero también hay signos negativos, un poco parecidos a los del espectro autista, sobre todo en la parte de que no pueden establecer relaciones afectivas, tienen otra vez un problema en ese circuito de la empatía. Y tienen también alguna alteración, digamos, en la construcción mental, en el sentido de que les cuesta trabajo organizar su vida alrededor de metas bien definidas. Entonces, es un trastorno del neurodesarrollo. Casi todo eso indica que es esa parte del desarrollo tardío la que se está afectando en la esquizofrenia. Es una enfermedad compleja, desde luego, es muy estudiada y parece que tiene que ver con las conexiones que utilizan a la dopamina como neurotransmisor. Entonces, en el caso de la parte de los síntomas positivos que se llaman, hay una hiperactividad de conexiones dopaminérgicas, de conexiones que usan a la dopamina como neurotransmisor. Y para la parte, digamos, de los síntomas negativos, es también la dopamina, pero a través de otro receptor. La dopamina tiene dos tipos básicos de receptores, el D1 y el D2, que funcionan de manera antagónica. Entonces,
es muy probable que la esquizofrenia esté relacionada con una alteración en las vías dopaminérgicas distintas, las que usan el receptor D2 y las que usan el receptor D1. Y esta gráfica a mí me gusta mucho porque muestra, es decir, confirma, sustenta mucho esta posibilidad, porque vean ustedes, son bloqueadores del receptor D2. Son sustancias, son medicinas, son fármacos que bloquean al receptor D2. Y esta curva nos muestra una correlación casi perfecta prácticamente entre la potencia de la medicina para bloquear al receptor D2 y sus efectos clínicos. Entonces, la investigación está avanzando en ese sentido y es otra vez una enfermedad compleja porque otra vez es una enfermedad de la conectividad. La investigación avanza y tenemos mucha esperanza en que esto vaya a traer buenos resultados. Pasamos a la edad adulta. La edad adulta es la edad de la definición. Ahí es donde el individuo define ya cómo quiere ser, cómo quiere vivir lo que le queda de vida. Y pues ahí, otra vez, puede ser ya algo que su cerebro, alambrado de tal manera, lo está encaminando a una situación y que los estímulos del entorno estén modificando la plasticidad. Esta soy yo, investigadora, estos son mis hijos, es mi hija economista, funcionaria del Banco de México, nada que ver con la biología, mi hijo fotógrafo, todavía menos. Entonces, la definición individual, pues viene, seguramente es multifactorial, pero en esa etapa la persona ya define cómo va a ser el resto de su vida. Y esta etapa tiene también sus problemas, tiene dificultades, digamos, pueden presentarse también en los adolescentes y en los niños, pero vamos a hablar de problemas que puede haber emocionales, digamos, en los adultos y que pueden llevar a patologías, a condiciones patológicas. Por ejemplo, la depresión puede ser una de estas condiciones patológicas. Entonces, en el cerebro siempre están, digamos, jugando dos áreas importantes. El área de la felicidad, por así decirlo, de las emociones positivas, y el circuito de las emociones negativas, en donde participan otras áreas del cerebro como las amígdalas cerebrales, por ejemplo. Entonces, en algún momento de la vida adulta puede presentarse, digamos, condiciones de manejo de estas emociones que pues van a depender de cada individuo. Otra vez, cada individuo es único en la forma como maneja, como controla la ira, como controla la agresividad, es único en cómo aprecia la felicidad, cómo responde a la infelicidad. Todas estas áreas cerebrales están en un movimiento de equilibrio, idealmente, pero que puede moverse de un lado a otro según la forma como esté organizado el cerebro. Entonces puede haber estas condiciones ya patológicas como la ansiedad y la depresión. Entonces, ustedes probablemente ya cuando estén en el momento de su carrera van a conocer los aspectos moleculares de estas patologías y van a conocer lo que ofrece la medicina, que afortunadamente es mucho, para modificar, para hacer que la vida de estas personas sea una vida cercana a lo normal o completamente normal. Entonces, estas son condiciones y situaciones que pueden darse en la edad adulta. El estrés es otra de ellas. Y el estrés, pues, ¿qué les digo? En este momento hemos estado sometidos a un estrés tremendo de toda naturaleza y pues nuestro cerebro también es el que va a determinar cómo manejamos el estrés. Cada cerebro, cada persona, el entorno van a determinar la forma en que manejamos el estrés.
El estrés está mediado por este ciclo que ven ustedes aquí de liberación de una serie de hormonas que finalmente llevan a la formación del cortisol. El cortisol se forma en el hipotálamo, se almacena en la hipófisis y se libera a la circulación y funciona de manera muy importante para la homeostasis en condiciones normales. La homeostasis es, digamos, el equilibrio fisiológico de todos los órganos de un individuo. Entonces, tiene que ver con el sueño, con la presión arterial, con el cansancio, hasta con la toma de decisiones. Entonces, normalmente debemos tener una cantidad de cortisol circulante para estar en equilibrio, para tener homeostasis. Pero si aparece una condición muy aguda de estrés o en un estrés crónico como el que hemos estado viviendo en el último año, entonces vienen una serie de trastornos importantes que cada quien va a manejar, pues, de acuerdo a cómo esté, como les digo, construido su cerebro, cómo ha ido controlando, digamos, esas situaciones de ira, de agresividad o de empatía, por el contrario, pero todo esto tiene una base molecular y todo eso está mediado, basado en el funcionamiento del cerebro. Para este control del estrés hay esta molécula, que es una molécula increíble, la oxitocina. La oxitocina es una hormona pequeña, nada más de 9 aminoácidos, ven aquí está su fórmula, se sintetiza en el hipotálamo y se libera a la circulación de la misma manera como el cortisol. Esta hormona se conocía ya desde hace tiempo por su capacidad para inducir el parto. Y junto con la prolactina tiene que ver con la condición de lactancia después del parto. Pero más adelante se vio que también tenía una función importante en el apego de la madre hacia el niño en el momento del nacimiento. Y en los animales igual, el apego de la madre con las crías está mediado o está sustentado de manera importante por la oxitocina. La oxitocina tiene receptores en el cerebro, no solamente sale a la circulación para el parto y para estas cosas, sino también tiene receptores en el cerebro. Y esa oxitocina pues va a estar controlando a esas dos grandes áreas antagónicas del cerebro, las que tienen que ver con las actitudes positivas y las que tienen que ver con las actitudes negativas. Se llega más allá y se habla de que la oxitocina tiene que ver con la empatía. Se dice que incluso tiene que ver con que puede modificar la xenofobia, pero que claramente tiene que ver con la empatía. Entonces, ¿cómo se activa la liberación de la oxitocina en el cerebro? Se activa tocándose la piel, por el contacto físico. Por eso los enamorados se toman de las manos, les gusta estar físicamente cerca. No estamos hablando de conducta sexual, se intercalan desde luego, pero no estamos hablando básicamente de conducta sexual, sino de esta sensación de empatía, de apego, básicamente de apego. Entonces, es muy importante que para controlar el estrés, tener liberación de oxitocina, haya contacto físico. Eso desde luego también es muy cultural. Hay sociedades en las que el contacto físico, digamos las sajonas y las nórdicas y esas probablemente ya culturalmente están evitando ese contacto físico, mientras que se habla que las mediterráneas, las latinas, pues sí tenemos más esa necesidad y ese gusto por el contacto físico. Bueno, se libera oxitocina.
y se libera oxitocina y entonces las zonas de bienestar en el cerebro están activas y nos sentimos bien. Entonces, cuando ustedes quieran consolar a alguien, cuando ustedes quieran dar aliento a alguien, pues una mano en el hombro, algún contacto físico va a liberar la oxitocina y va a favorecer muchísimo esa ayuda emocional que se está proporcionando a las personas. Incluso se dice que la oxitocina tiene que ver con la fidelidad y eso se basa en unas observaciones muy interesantes que se han hecho en unos ratoncitos de Montana, por allá, que son monógamos. Solo el 3% de las especies son monógamas. Y esos ratoncitos, comparados con otros muy parecidos, probablemente ciertamente mismo género, misma especie, probablemente subespecie, que no son monógamos. Y la diferencia en el cerebro es que los monógamos tienen más receptores a la oxitocina que los polígamos. Y el experimento precioso que se hizo fue que se bloquearon los receptores de oxitocina en los monógamos y se acabó el portarse bien, se volvieron polígamos como los otros. Entonces, ven ustedes qué aspectos tan interesantes nos ofrece el cerebro para explicar nuestra conducta. Pasemos a la última etapa porque me parece que está pasando el tiempo y tiene que ver con la vejez. Claro, ustedes son jóvenes, están empezando su vida, todavía no están maduros, acuérdense, si no tienen 22, 23 años, todavía no están maduros, pero la vejez les parece muy remota, pero pueden tener abuelos o pueden tener personas de edad que conocen y es interesante ver qué pasa en el cerebro. Hay una vejez normal, la vejez es una condición normal, es una parte de la evolución natural del individuo y pues se vive de manera muy diferente. Otra vez, el cerebro es único, el cerebro de los viejos es único y aunque puede tener algunas similitudes, algunos comunes denominadores en todos, en general puede haber muchas diferencias. Vean ustedes, aquí tenemos algunas de las características que se relacionan con el pensamiento y vean ustedes cómo varía mucho el espectro a pesar de que sea la misma edad, varía mucho en los diferentes individuos. Lo que ocurre más o menos en general es el deterioro de la memoria a corto plazo. Ese yo creo que puede ser el factor más notable y más frecuente, más prevalente en el adulto, en el viejo, en el cerebro normal del viejo. En el cerebro del viejo normal, vamos a ponerlo así, del viejo que no tiene ninguna patología. Empieza a haber mayor dificultad para resolver problemas. A veces para pagar, la persona se equivoca y le cuesta trabajo, el viejo, pero esa memoria de corto plazo, que además es la memoria operativa, la que nos permite saber a dónde dejamos las llaves, qué es lo que tenemos que hacer en el día, que ayer sabíamos perfectamente, pues se pierde y se pierde claramente. Entonces yo recomiendo a los viejos que llenen su casa de estos recaditos en la pared o que si saben que tienen que llevarse a algo al otro día, en ese momento se levanten y lo pongan en el lugar, en la bolsa o en la mochila donde se lo tienen que... Bueno, los viejos no usamos mochila. Pero esa memoria de corto plazo sí está muy afectada. También se va perdiendo la riqueza del lenguaje. Empieza uno a recordar menos las palabras y entonces se va reduciendo el lenguaje. Esa es una característica también normal, hace que el vocabulario sea más pobre.
menor capacidad de concentración. El joven investigador que podía estarse leyendo artículos durante 6 horas seguidas o podría estar escribiendo un artículo con sus estudiantes durante 4 horas, el viejo ya no puede, divaga y entonces tiene que estarse concentrando muy activamente y no puede hacerlo durante mucho tiempo. Eso pasa. Y hay ansiedad, esa es una característica importante en el viejo. Y es normal, tiene miedo de lo que le va a pasar, es decir, de si va a perder su independencia física, de si va a tener una alteración en el cerebro, de cuál va a ser su relación con el trabajo, cuál va a ser su relación con su familia. Si la ansiedad es una condición natural en el viejo. Y entonces, pues ya será función de los psiquiatras decidir si el grado de ansiedad es alguno que de veras interfiere demasiado con la vida de la persona y entonces puede intervenirse farmacológicamente con ansiolíticos. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el cerebro? Pues miren, vean ustedes la diferencia entre un cerebro normal de joven, de una persona joven, y el cerebro del viejo. Pues, ¿qué pasó? Que se ensanchan los ventrículos, vean ustedes, los ventrículos cerebrales que están llenos de líquido, no de neuronas, están más grandes. Pues están más grandes porque hay menos neuronas y sobre todo, más que menos neuronas, no tanto menos neuronas, sino menos conexiones. Otra vez volvemos a ver aquí la importancia de la conectividad neuronal. Entonces, esto refleja que hay menos conexiones. Es lo que se ha estudiado, las personas que estudian el cerebro envejecido confirman que no hay tanta pérdida de neuronas, no se mueren tanto las neuronas, sino se mueren las conexiones. Y entonces, sobre todo en el lóbulo frontal, otra vez, la corteza prefrontal, en donde está todo lo que se refiere a el pensamiento en sí y la memoria que se aloja básicamente o de manera preeminente en el hipocampo. Entonces, es ahí donde se están perdiendo las conexiones y pues en una vejez normal, en este momento, no se puede hacer mucho, como vamos a ver después. Ahora, ¿qué pasa en la comunicación? ¿Por qué las comunicaciones no son tan eficientes como en el cerebro adulto? Puede haber deterioro en el axón, pero sobre todo hay deterioro en la mielina. La mielina es este aislante del que hablamos antes, que está formado básicamente por grasa, también tiene proteínas, y es una molécula o una estructura que se está renovando continuamente. Es decir, la mielina se forma y se degrada, se forma y se degrada continuamente. Bueno, pues ese proceso de regeneración de la mielina no es tan eficiente en el viejo. Y si la mielina no es eficiente, no protege bien, no aísla bien al nervio, los nervios empiezan a trabajar mal. Y entonces eso causa problemas en las zonas en las que estén afectadas. Pero también se reduce el número de espinas dendríticas. Vamos a hablar un momentito bueno, déjenme mejor hablar de otras alteraciones. Por ejemplo, hay menos sinapsis, o sea, ya la sinapsis se destruyeron, o sea, se deshicieron, se desconstruyeron. La sinapsis, la comunicación entre las neuronas, se va formando con cada recuerdo, con cada cosa que aprendemos, con cada cosa que pensamos, se van estableciendo sinapsis. Y esas sinapsis pueden tener una fuerza grande y tenemos recuerdos de toda la vida, desde que teníamos 7 años, y otros que van desapareciendo, se van deshaciendo la sinapsis. Entonces hay menor número de sinapsis en el viejo
porque ha perdido memoria, porque ha perdido capacidades. Puede haber sinapsis aberrantes, sinapsis que no están bien construidas. Y también puede haber en toda la química de los neurotransmisores, también hay deficiencias. O sea, es una deficiencia generalizada en todo el mecanismo de comunicación. Pero es, por ejemplo, interesante hablar de las espinas dendríticas, que es una de las bases más importantes de la neuroplasticidad. Miren, hablábamos de la neurona con su soma neuronal, con estas ramificaciones que no son el axón, de las que hablé muy rápidamente, ahora me concentro un poco más, son las dendritas. Hay algunas neuronas en las zonas importantes del lóbulo frontal y en el hipocampo. En cada dendrita hay estas formaciones que ven aquí, que son las espinas dendríticas. Y en cada una de las espinas dendríticas se establece una conexión con otra neurona. Y una neurona puede tener decenas de dendritas o más que, decenas de dendritas, digamos. Y en cada dendrita puede haber decenas de espinas dendríticas. Entonces, ahí está una riqueza de comunicación impresionante y estas espinas dendríticas constituyen una base muy importante de la neuroplasticidad. Entonces, si en el viejo se reduce el número de espinas dendríticas, se pierde la neuroplasticidad, que es inmensa en el niño, pero que todavía se conserva mucho en el joven y aún en el adulto. Vean ustedes las redes de conectividad en el cerebro. Es un poco deprimente, espero que no la estén viendo personas de edad, porque sí es un poco deprimente. Vean ustedes las redes de conectividad en los jóvenes, en los adultos, y véanlas, por favor, qué poquitas y qué tristecitas en el adulto. Pero bueno, pues ya pasamos nuestra vida, ya hicimos todo lo que teníamos que hacer. Bueno, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para mejorar la calidad de vida de la vejez? Pues no mucho más de lo que manda el sentido común: una alimentación equilibrada, ejercicio físico moderado. La oxigenación es lo que es la clave en el cerebro del anciano, que las neuronas estén oxigenadas. Entonces, respirar bien, de preferencia respirar aire limpio, hacer un poquito de ejercicio físico, no vaya a ser que traiga otras consecuencias. Y una cosa muy importante es la interacción social. Bueno, el ejercicio mental parece que sí funciona, pero tiene que ser algo nuevo, muy nuevo. Aprender un idioma nuevo, alguna cosa que el cerebro no haya tenido contacto antes, que se fuerce la neuroplasticidad y a ver si se forman espinas dendríticas, que sí se pueden formar. Este sistema de espinas dendríticas es extraordinariamente dinámico, se están formando y deshaciendo constantemente. Entonces sí, las perdimos en la vejez, pero sí podemos irlas formando. Pero la interacción social es fundamental. El anciano que está solo, el anciano que no tiene afectos, la pasa muy mal y afecta su cerebro. Entonces, ustedes jóvenes que seguramente tienen abuelos, tienen una manera muy importante: estén cerca de ellos, ayúdenlos con todas esas cosas de la tecnología que nos trastornan terriblemente. Ya no se puede hacer nada sin un teléfono inteligente. Y nos cuesta un trabajo enorme a los viejos manejar esos teléfonos. Entonces, acérquense a sus abuelos, tengan contacto físico, oxitocina, y ayúdenlos a resolver estos problemas de la tecnología de los teléfonos inteligentes. Se los van a agradecer. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Pasantes por esta excelente conferencia y los invitamos a seguir visitando las diversas actividades académicas y culturales de la Sexta Feria del Libro de las Ciencias de la Salud 2021 en su presentación virtual. Muchas gracias.
Universidad Anáhuac cuenta con la única facultad de bioética en América, la cual tuvo sus inicios en el año de 1990 a través del Instituto de Humanismo en Ciencias de la Salud. La facultad tiene como misión ser una comunidad que contribuye e impulsa el proceso de formación integral de las personas, que por su excelente e innovadora preparación profesional y cultural de nivel internacional, por su profunda formación humana y moral, inspirada en los valores perennes del humanismo cristiano, y por su genuina conciencia social, sean líderes de acción positiva que promueven el desarrollo del ser humano en la sociedad. La facultad cuenta con programas de posgrado, maestría presencial, maestría en línea y doctorado en bioética. También oferta cursos de actualización y diplomados. La investigación es parte fundamental para la facultad y esta se realiza a través de las cátedras interdisciplinarias de investigación en infertilidad, en bioética clínica, para formación de formadores en bioética y bioética para todos. Para la facultad, la vinculación es también una parte importante para el desarrollo de la bioética. Por ello, se han establecido convenios de colaboración con diferentes instituciones a nivel nacional e internacional. En México, la Comisión Nacional de Bioética y la Academia Nacional Mexicana de Bioética, el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum en Roma, la Universidad Francisco de Vitoria en España, la Universidad Finisterre en Chile y la Cátedra UNESCO en Bioética y Derechos Humanos, entre otros. Hace 27 años, podíamos afirmar que muy pocos sabían lo que significaba la bioética, pero hoy en día se habla de bioética en casi todos los ámbitos de la vida del ser humano. El reto ha sido grande, pero con el apoyo de profesores, alumnos y egresados, se han logrado muchos avances en el campo de la bioética. Quienes trabajamos en la facultad, les extendemos una cordial invitación para que nos visiten, ya sea de manera personal o a través de nuestra página web, con la finalidad de conocer mejor todo lo que hacemos en el campo de la bioética.